Muy bien, pues bendito sea el Eterno. ¿Estamos en vivo ya? ¿Ya estamos en vivo? ¿Sí? Sí. Muy bien, bueno, ya estamos aquí después de un buen tiempo de alabanza, de jalel, de adoración, de danzas. Pues vamos ahora a prepararnos para este tiempo de la porción de la semana. Y la porción que tenemos para esta semana se llama Vayehi y se encuentra en el capítulo 49 del primer libro de la Torá, 49, versos 1 al 12. Pues vamos a leer la cuarta aliyá. Capítulo 49. Capítulo 49. ¿Ya lo tienen? Del 1 al 12. Ay, gracias. Sí, que el Eterno me dé buena salud y a todos ustedes. Buena salud para todos. ¿Sí? Bien, ¿están en el minisidú? Vamos ahí al inicio. Qué bueno que sonó para que lo paguemos. Ok. Hay que quitarle las notificaciones ahí para que no suene. Muy bien. Ahí en el inicio de su minisidú comienzan las primeras oraciones. Bendito eres tu Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos santificó con sus mitzvot, con sus mandamientos, y nos ordenó sobre las palabras de la Torá. Y sean placenteras, por favor, Adonai nuestro Elohim, las palabras de tu Torá en nuestra boca y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. Y seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes, todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torá por propio beneficio. Bendito es tu Adonai, el que enseña Torá a su pueblo Israel. Vamos al siguiente párrafo. Aliyá a la Torá. Adonai Imahem. Adonai está con ustedes. Bendigan ustedes a Adonai el bendito. Parejoit Adonai Ameboraj. Baruch Adonai Ameboraj Leolam Baed. Bendito es Adonai y bendito por siempre jamás. Baruch Adonai Ameboraj Leolam Baed. Aquí tenemos ya la porción, como dije, en Bereshit 49. Bendito eres Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos escogió entre todas las naciones al darnos su Torá. Bendito eres tú Adonai, dador de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Amén. Capítulo 49. 1 al 12. ¿Ya están conmigo? Bereshit, Génesis, para los que van comenzando todavía y no conocen los nombres originales de los libros. Génesis 49, Bereshit 49. Bendito eres todopoderoso Rey que nos has dado tu Torá por mano de Moshe, tu siervo. Llamó Jacob a sus hijos y dijo: reuníos y os anunciaré lo que habrá de acontecer a vosotros en la postrimería de los días. Congregaos y escuchad, hijos de Jacob, escuchad a Israel vuestro padre. Rubén, mi primogénito eres tú, mi fuerza y el comienzo de mi vigor, preeminente en elevación, preeminente, fuerte, presuroso cual aguas, no serás preeminente. Cuando subiste sobre la cama de tu padre, entonces profanaste mi lecho, él subió. Shimeón y Leví, hermanos, objetos de violencia son sus armas. En su reunión no esté mi ser. En su congregación no se reúna mi persona, pues con su furor han matado a hombres y con plena voluntad han desgarrado toros. Maldecido sea su furor, pues es violento, y su saña, pues ha sido dura. Habré de dividirlos entre Jacob y dispersarlos entre Israel. Y Judá, tú te lo harán tus hermanos. Tu mano estará en la nuca de tus enemigos. Habrán de posternarse ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres tú, Yehudá. De la presa devorada, hijo mío, has ascendido.
Se ha postrado y yace cual león y cual leona. ¿Quién habrá de levantarlo? ¿Quién habrá de despertarlo? No habrá de apartarse el cetro de Yehudá, ni el bastón del legislador de entre sus pies, sino hasta que venga Shiloh, y a él obedecerán los pueblos. Él ata a la vid de su asna y a la cepa el pollino de su asna, lava en vino su vestimenta y en sangre de uvas su manto. Él de ojos bermejos por el vino, él de dientes blancos por la leche. Hasta ahí. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, el que nos dio la Torá de verdad y la vida eterna plantó entre nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torá emet vehayeh olam natah betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorá. Y en este pasaje que estamos aquí para estudiar, tiene de verdad muchas cosas importantes. Y algo que quiero resaltar en este día de estudio es en las últimas frases que menciona aquí, 10, vamos a leer el 10 otra vez todos. Dice, no habrá de apartarse el cetro de Judá, de Yehudá, ni el bastón del gobernador de entre sus pies, sino hasta que venga Shiloh. Esta parte es muy especial y definitivamente profética. Así es que hoy vamos a analizar esta porción que tiene mucha relevancia para nosotros, para todo el pueblo, su pueblo amado, para Judá, para los dispersos, para nosotros que hemos venido al Mashiach, unos por su llamado sobrenatural y descendientes de los judíos expulsados de España, y otros por ser Efraín, precisamente esa semilla, esa multitud que se volvió hasta multitud de naciones, multitud de gentes entre todo el mundo. Vivimos tiempos proféticos, y algo que quiero recalcar hoy es esta parte profética que nos compete a todos. No se apartará el cetro como cetro de rey, la autoridad de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, sino hasta que venga Shiloh. Shiloh es una referencia al Mesías. Es uno de los nombres que vienen a través de toda la Escritura y que los sabios de Israel han encontrado que todas esas referencias hablan del Mesías, pero la mayoría de los sabios de Israel no han descubierto quién es el Mashiach. A nosotros se nos ha revelado, Yeshua es el Mashiach, a él se nos ha revelado, pues él dijo, no vengo sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, tengo otras ovejas, a ellas iré, y por eso es que se ha manifestado a nosotros de una manera sobrenatural. Muchos de los sabios de nuestro pueblo pues no lo han descubierto, porque hay un trato en este tiempo para nosotros y habrá un trato en cierto momento para ellos. Aquí es donde para muchos se vuelve muy complicado, pero voy a tratar de hacerlo fácil. Hasta que venga Shiloh, y para nosotros ya ha venido. ¿Están de acuerdo? Ya ha venido el Mashiach. Está trabajando y está avanzando para llegar al punto en que demostrará a Judá, al resto de Judá, que él es el Mashiach, con todas las pruebas clarísimas a la mano de que él es. Y añade ese verso que es muy importante: hasta que venga Shiloh, y a él obedecerán los pueblos. Tomen nota, y a él obedecerán los pueblos. ¿Cuáles pueblos? Todos los pueblos, las naciones,
Los goim, Melo HaGoim, de aquí surge también una frase interesante, Melo HaGoim, la multitud de gentiles, multitud de gentes, multitud de pueblos. Así que aquí espero que podamos ir entendiendo la profecía, porque desde este Shabbat en adelante vamos a estar estudiando todo aquello que tenga que ver con este tiempo en que estamos viviendo y con los días que están por venir, que tienen que ver con el fin de los tiempos, el fin de la era de los gentiles y el inicio del reino milenial del Mashiach. Así es que es muy importante que estemos muy atentos en este día y de todo lo que acontece alrededor, sobre todo de todo lo que acontece en Israel. Así es que vayamos ahí. Ustedes recuerdan un hecho muy interesante que demuestra todo esto. Vamos a Juan, Yohanan, capítulo 1 y verso 11. Vamos a ir ahí por las escrituras, ténganlo a la mano, porque esta parte es muy importante entenderla, porque para muchos es oculta. Para mí mismo en un tiempo, en bastante tiempo, mucho tiempo atrás, pues me era oculta. Definitivamente que había mucha confusión. Yohanan 1:11, Juan 1:11. El Mashiach ha venido. ¿Y cómo se puede comprobar que ya ha venido? Hay una frase muy interesante en el libro de Juan, de Yohanan. Recordemos que Yohanan tiene las visiones del futuro, ¿sí? Yohanan tiene visiones del futuro y él va mirando todas esas visiones y las está escribiendo en un rollo, en un sefer, en un libro ahora. Va escribiendo todo lo que Yeshua le dice que acontecerá en el tiempo futuro, desde el Evangelio de Juan y el Apocalipsis o revelaciones de Juan, de Yohanan. Ya tiene Juan 1:11. Vamos a leerlo. El Mashiach nació conforme a las escrituras y a las profecías, ¿cierto? Ahí en ese tiempo cantan la de el borriquito de Belén, ¿se acuerdan? ¿Cómo va esa cosa, ese cantito? Borri. Y vamos a Belén, que no sé cuánto más, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es interesante para todos, pero hay personas que lo cantan con devoción, ¿no? En estos días próximos. Arre borriquito, arre, no sé cuánto más. Vamos a Belén, donde ha nacido ¿quién? Dicen el niñito Jesús, donde nació Yeshua. Yeshua nació en Belén de Judea. Y tú, Belén de Judea, la más pequeña de entre las poblaciones, tú eres la más pequeña, pero grande serás. Bueno, si el niñito Jesús nació en Belén de Judea, pues entonces es el Mesías judío, ¿no? ¿Sí o no? Nació en Belén de Judea, por lo tanto, el niñito nació judío. Y así continúa Lucas diciendo que al 8º día lo circuncidaron porque vivía conforme a la ley de Dios, ¿no? Conforme a la ley, pues claro, conforme a la ley de Dios. Nacido de mujer y nacido bajo la ley de Dios. El niñito judío que tanto en estos días está esperando la gente, pues les informamos que ese niñito que muchos van a mecer ahí como un muñequito, pues representa al Mesías Yeshua, al Mesías judío que vino para rescatar a su pueblo y que ha venido para dar oportunidad a todos los gentiles, Melo HaGoim, a toda la multitud de gentiles y de gentes y de pueblos alrededor del mundo. Así es que hoy nuevamente es para anunciar quién es el Mashiach. Este día vamos a anunciar acerca del Shiloh. ¿Quién es Shiloh? Pues es una palabra importante que tiene que ver con el Mashiach, con el Mesías. ¿Ya tiene Juan 1:11? Bien, vamos a leerlo.
Johanán, capítulo 1 y el verso 11. Dice así, déjalo encuentro. 1, 11. Okay. Es que este pacto renovado tiene notas, entonces tiene muchas hojas, no es como ahí como el que tiene, que nada más empieza el 1, 2, 1, 3, este tiene muchas páginas. Aquí está ya. Ok, el verso 11 dice así. Ay, 1, 8. Dice al suyo, dice unas versiones al suyo, otras versiones dice a los suyos. ¿Cómo dice su versión? Él vino a los de su pueblo. A los de su pueblo. ¿Okay? Vino a lo suyo, a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y entonces surge una doctrina que dice, otra versión, ¿cómo dice esa otra versión? Uy, qué tremendo está eso, ¿no? De ahí más claro surge con facilidad que se dé a otra doctrina. Él vino a los de su nación, a los de su pueblo, no lo recibieron, entonces fue con otros, ¿no? Así parece. Los de su nación no lo recibieron, por eso se fue a los otros, se fue con los gentiles. Pero no es así lo que dice la Escritura, en realidad. Eso dicen muchas traducciones, malas traducciones. ¿Qué es lo que dice en realidad? Dice a lo suyo. ¿Pero qué es lo suyo? A lo suyo. Él vino a hacer lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Según la profecía. A anunciar. Él es la palabra de Adonai, ¿cierto? Como dice Juan 1:1. En el principio era Él, la palabra, el verbo, el dabar. Él era, antes de ser carne, era la palabra de Dios, la voz de Dios. Entonces es alguien que venía ¿a qué? A anunciar. Pero no solo a anunciar, sino a enseñar, a instruir. Entonces cuando dice que a lo suyo vino, o a los suyos vino, en otra versión dice a los de su propio oficio, y muchos piensan, sí vino a los carpinteros. Pero no es así. Porque los mismos, algunos maestros le llamaban como a él, Rabí. Rabí, sabemos que vienes de Dios. ¿Se acuerdan? Empezamos a recibir en nuestra mente muchos versos donde se le dice Rabí, Rabí, maestro, maestro, maestro. Esa es la clave precisamente. Él vino como el maestro de maestros, el Mesías Rey, el maestro de maestros. Por eso es que dice, a lo suyo, a los suyos, a los de su clase vino, pero ellos no lo recibieron. Vino a los maestros, porque precisamente aquí es donde se completa todo esto. La profecía habla de Shiloh, ¿cierto? ¿Quién es Shiloh? El Mashiach. Les voy a leer un comentario que es muy interesante. Dice, el cetro no se apartará de Judá desde David en adelante hasta que venga Shiloh. Se trata del rey Mesías a quien pertenece el reino. Y así lo hacen saber, onkelos, es una cita, una nota, hasta que venga el Mesías a quien el reino pertenece. De acuerdo con la Agadá Midrash, estamos hablando de la literatura de nuestro pueblo, ¿sí? Estoy tratando desde la literatura de nuestro pueblo. Ya no estoy tratando desde la teología cristiana, evangélica o católica. No, desde el origen, desde la raíz. Desde los comentarios que tienen que ver con nuestro pueblo. Así es que dice la Agadá, el Midrash, Shiloh es una combinación de letras. La Shin, obviamente, un regalo para él,
como se dice, van a traer un regalo para él que es de temer. Salmo 76, 12. Aquí es un juego entre palabras y letras que es muy interesante, pero aquí el punto clave es que Él es Shiloh, Él es el Mashiach que había de venir cuando fuera el tiempo perfecto. Él vino a los suyos, a los de su mismo trabajo, a los de su mismo oficio, o sea, a los maestros. Él vino a los maestros de Israel, pero los maestros de Israel no lo recibieron, excepto hubo excepciones. ¿Alguien se acuerda de esas excepciones? Uno que iba de noche a escucharlo, porque él entendía que había algo especial. Nicodemo. Él, por lo que veía y por los que escuchaba acerca de él, seguramente tenía ahí en su espíritu, debe ser, quizás sea el Mashiach, quizás él sea. Y llegó un día de noche y se acercó tanto que Yeshua lo ve y le dice: ven, Nicodemo, no te escondas más, ven. Y entonces Nicodemo, el gran maestro, ¿sí?, un maestro de Israel, rabí, que también le dice a Yeshua que él es rabí, maestro. Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, los milagros que tú haces, ni hablar como tú hablas. Tú hablas con autoridad del cielo. Y entonces hay un diálogo, Yeshua con ese maestro, el maestro Yeshua con el maestro Nicodemo. Y simplemente le dice: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que comenzar de nuevo, tienes que empezar de ceros. Deja a un lado todo aquello que has aprendido y escúchame para que lo puedas acomodar. Todo lo que tú has aprendido como maestro de Israel, pero tú necesitas escuchar lo que yo te tengo que decir para que puedas entender espiritualmente. Tienes que nacer de nuevo. A partir de ahí, quizás unos minutos después, Nicodemo se hace un discípulo del Mashiach. Un maestro se hace discípulo. Qué interesante, ¿no? Hoy los discípulos se quieren hacer maestros por su cuenta. ¡Wow! Es al revés, todo está al revés ahora. Ese maestro decide tomar a Yeshua como su maestro. ¡Cuánta humildad!, ¿verdad? Un maestro de Israel decide bajarse para hacerse discípulo de un maestro, de un rabí de la calle, impopular, nuevo, que nadie lo conoce. El gran maestro de Israel se hace chiquito para seguir a un maestro de pueblito. Qué humildad. Pero él sabía dentro de sí mismo que ese maestro de pueblito era alguien mucho más grande de lo que parecía ser. Y luego encontramos a otro maestro, José de Arimatea, Joseph de Arimatea, otro gran maestro que también cavilaba en su corazón todo lo que oía de él, las palabras de él, los hechos. Dice: este debe ser el Mashiach. Y claro, cuando sucede todo y que es llevado al madero fuera de la ciudad, él completa en su corazón y en su mente todo el rompecabezas y dice: él es el Mashiach. Y se atreve a ir con el rey, con el gobernador de su tiempo, con Herodes, a pedir el cuerpo de Yeshua y ofrecerle una tumba de ricos, pues así decía la profecía también. Así es que tenemos dos grandes maestros haciéndonos de chiquitos para seguir al rabí Yeshua, nuestro rabí, nuestro maestro. Porque entendieron que él era Shiloh. Entendieron que él era Shiloh. Ahora, aquí hay una implicación muy importante también desde el punto de vista del entendimiento hebreo acerca del Mashiach. Shiloh o el Mashiach, él vendría a ordenar el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín?
pues la autoridad máxima, los 70 sabios de Israel, que en cada tiempo estaban allí para legislar, para cuidar la Torá, para establecer el juicio correcto como magistrados. Y en la literatura de nuestro pueblo es muy claro lo que dice ahí: cuando venga el Mashiach, él ordenará el Sanedrín, o sea, va a mover todo, a remover todo, y él lo va a acomodar como él quiera. Él es la máxima autoridad, él será la máxima autoridad cuando venga. Para nosotros ya ha venido. ¿Ven? Él es el Mashiach, Yeshua, nuestro Rabí, él es el Mashiach. Por eso el post que subí, creo que ayer temprano, algo así: a nadie llames Rabí, porque uno solo es tu Rabí, el Mashiach. Eso se los dijo a sus discípulos. Pero obviamente que esa frase salió y quedó escrita ahí en el Brit Hadashah para muchos. Él es nuestro Rabí, por eso a nadie más le llamamos Rabí, Rabino. Solo él es nuestro Rabí. Solo seguimos las enseñanzas de nuestro Rabí y no andamos siguiendo las enseñanzas de cualquier Rabí o Rabino. Porque aquí hay un hecho importante que tenemos que dejar claro en este día para aclarar nuestra mente. Tenía que venir de la familia de David, obviamente, descendiente de David, de Salomón, y eso es lo que hay en nuestro Mesías Yeshua. Él nació como un ser humano, obviamente, pero él es el Dabar. A él no lo ungió ningún hombre, porque si lo hubiera ungido un hombre sería menor al que lo unge. A él lo ungió Dios, ¿no? Así leemos. A él lo ungió Elohim. Por eso no lo ungió el sumo sacerdote, no lo ungió nadie. Él es superior, él lo dijo. Mayor que Moshe está parado aquí delante de ustedes. Pero el pueblo de Judá, el pueblo judío, nuestros hermanos, como dije hace unas semanas, les está velado el Mashiach todavía por un poquito de tiempo. Está velado para ellos. Para nosotros ha sido claro. Igualmente hay excepciones en el pueblo judío, porque han surgido muchas personas, cientos, miles, y también algunos rabinos han hecho igual que Nicodemo, igual que José de Arimatea. Siendo rabinos, muchos de ellos famosos, también se han hecho chiquitos para ser y volverse discípulos del Mashiach, discípulos de Yeshua, discípulos de Shiloh en nuestro tiempo. Qué importante es esto, y qué triste es que, como fue en los días del Mashiach, que no lo recibieron, y no solo no lo recibieron, sino que lo rechazaron. Eso sigue hoy en día también, todavía. Qué triste. Pero veamos un poquito adelante la obra del Mashiach, porque él vino a los suyos, dice, no lo recibieron de su oficio, los maestros, pero él vino a iniciar esa obra de cerrar la brecha, y comienza con los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Fue el resto que quedó del reino del norte, que dejaron allí como un campamento en la capital de Samaria, los asirios, para tener un puesto militar. Así como, por ejemplo, los norteamericanos tienen un puesto militar en Cuba, ¿verdad? En la isla de Cuba. ¿Cuántos sabían eso? Se llama Guantánamo. Ahí tienen un puesto militar. ¿Y qué están haciendo tan lejos? Bueno, pues es por protección. Los asirios dejaron una especie de puesto militar en Samaria, pero fueron más allá, pues mezclaron a los hebreos, a los que quedaron allí del reino del norte, los mezclaron, los obligaron a casarse y a tener hijos entre hebreos y asirios. Los amarraron y quedaron allí.
Es lo que conocemos como los samaritanos. Por eso es que los judíos, los del Reino del Sur, no tenían trato con los samaritanos. No tenían trato con los samaritanos. ¿Por qué? Porque decían, ustedes están mezclados, ya no son hebreos, están mezclados con gentiles, han manchado la sangre. Era una postura muy fuerte, por eso no se trataban bien entre ellos. Pero Yeshua viene a cerrar la brecha, pues a eso vino. Yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él empezó a cerrar la brecha, por eso va a Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Y se encontró allí con una mujer pecadora, no solamente mezclada, sino también pecadora, a quien se le revela, qué interesante, se le reveló, yo soy el Mashiach con quien tú hablas. Porque ella dijo, cuando venga el Mashiach, porque había un alma judía, un alma hebrea, cuando venga el Mashiach, él nos aclarará y nos dirá todo lo que necesitamos. Dijo, yo soy el que habla contigo. Y la mujer experimenta todo ese amor del Eterno a través del Dabar, de la palabra, a través del Mashiach. Y experimenta todo su amor y sale corriendo a decirle a toda la gente, a todo ese pueblo de Samaria, vengan, me parece que es el Mashiach que ya ha venido. Y al poco tiempo, después de que el Adón Yeshua fue a ese lugar, pasa algo, ¿no? Tenemos aquí Yohanan capítulo 4, verso 4, para que tome nota. Yeshua fue a cerrar la brecha. Y después encontramos a Felipe en Hechos 8, 5 y 6. Filipos, en el libro de los Hechos, llamado de los Hechos, capítulo 8, 5 y 6, quien es enviado allí a Samaria a anunciar al Mashiach que ya había venido. Algunos ya lo sabían por lo que sucedió, pero ya va un discípulo del Mashiach a decir claramente quién es el Mashiach, que ya sufrió, padeció conforme a las Escrituras, que ya él ha sido el sacrificio para redención, y hubo muchos milagros, muchas sanidades. Es el capítulo 8, pero siguiendo desde el 4, el capítulo 7, el capítulo 5, encontramos allí la amenaza de los miembros de Sanedrín, todo esta confrontación, porque vino a los suyos, a los de su mismo oficio, a los maestros, y los maestros no lo recibieron. Qué triste que hasta el día de hoy no lo han recibido, aún con tantas cosas que son clarísimas en la historia de nuestro pueblo. Primero Salomón y la reina de Candace, cuando Salomón envió sacerdotes y se cree, hay mucha evidencia de que envió una réplica del arca, otros creen que envió el arca original a Etiopía. Hay un video que usted lo puede constatar ahí del arca perdida. En Etiopía hay un lugar especial como un templo, hay sacerdotes barbados, ¿sí? Con barba, negritos y con barba, que son sacerdotes, y son un sumo sacerdote el que cuida el lugar, y nadie puede entrar ahí a ese lugar, y cada año sacan lo que dicen que es el arca y la pasean y la vuelven a meter. Es algo así interesantísimo, y que desde los días de Salomón, pero al cerrar la brecha, el Mesías Yeshua envía a Felipe. Le habló el Ruach de santidad a Felipe y le dijo, ve camino del desierto, encamínate allá, el camino del desierto, allá fuera de la ciudad. Fue y se paró allí y le dijo, está atento. Luego le dijo, acércate a esa carroza que viene allí. ¿A cuál carroza? A esa carroza que viene. Él se acercó y estuvo atento, y había un etíope. Salomón, tiempo de Salomón, los días del Mashiach, unos poquitos días después de su sacrificio, sus discípulos, pues Yeshua establece un nuevo Sanedrín. Eso tiene que quedar muy claro.
El Sanedrín, que estuvo en su tiempo, no lo aceptó. Los maestros no lo aceptaron. Así es que el Mashiach tiene que establecer un nuevo orden, un nuevo Sanedrín. Y lo establece. Primero 12, y luego se completan 70. Envió a los 70 por las aldeas, por los pueblos. Y les dio autoridad sobre los espíritus malos y sobre los enfermos. Y volvieron los 70 con gozo diciendo: Adón, aún los espíritus se nos sujetan. Y él dijo: no se alegren de más, de que los espíritus malos se les sujetan a ustedes. Alégrense de que sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Ya están escritos. Él le dice a sus discípulos: sus nombres ya están escritos. No me sigan pidiendo: ay, que mi nombre sea escrito, que mi nombre sea escrito. Cada año están diciendo que mi nombre sea escrito. Escríbelo, por favor. Yeshua les dijo: sus nombres ya están inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque habían creído que Él es el Mashiach. Todo aquel que cree, confiesa, declara y sigue los pasos del Mashiach, su nombre ya está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos pueden gritar un amén? Así es, ya está escrito. No debemos de dejar sus pisadas, obviamente, tenemos que seguir sus huellas. Felipe entonces es un enviado para seguir cerrando la brecha. Ese etíope que venía de ese reino, la reina de Candace, había venido a adorar. Antes yo no entendía por qué, y muchos no están entendiendo por qué. Hoy he entendido, gracias al Eterno, les voy a explicar. Ese hombre de color, desde lejos de Etiopía, vino a adorar a Jerusalén. Pero ¿cómo es que vino hasta Jerusalén a adorar desde África? Bueno, es que él era un hebreo. Era un prosélito o un hebreo. Un prosélito a su tiempo se convierte en un hebreo. Era un hebreo que venía a adorar. ¿A quién venía a adorar? A su Dios, a su Elohim, al templo de Jerusalén, que trajo sus ofrendas, sus sacrificios, como todo hebreo, como todo buen hebreo, nunca con las manos vacías. Para adorar hay que adorarle trayendo de nuestras manos ofrendas. Así es que él fue a adorar, llevó sus ofrendas, sus sacrificios, yo no sé todo lo que tuvo que llevar. Y de regreso venía con un Sefer Torah, con un rollo, el rollo de Isaías, de Isayahu. Él venía leyendo en un rollo de piel, en escritura hebrea o aramea. Algunos están peleando con si era hebreo o arameo, pues, lo que quieran. Es una lengua que se fue ajustando y es lo mismo. Fue una evolución del arameo al hebreo, es una evolución. Venía leyendo en hebreo o en arameo a Isaías, Isayahu. ¿Cómo es que ese negrito de tan lejos de África venía leyendo en hebreo? Pues claro, es que era un hebreo. Y cuando Felipe se acerca y escucha que viene leyendo al profeta Isayahu, entonces va entendiendo lo que quiere el Ruach HaKodesh y se acerca al cabro y le preguntó: oye, ¿entiendes lo que lees? Y el otro le dijo: pues vengo leyendo, pero en realidad no entiendo de quién habla. ¿Habla de sí mismo o habla de otro? ¿Qué creen que dijo Felipe? Pues si quieres platicamos. Es algo que muchos hoy en día no tienen. No le dicen a la gente: hoy si quieres platicamos del tema. Platican de cualquier cosa. Pero la pregunta fue clave: ¿entiendes lo que lees? Estás leyendo al profeta Isaías. Estás leyendo a Isayahu. ¿Entiendes lo que lees? Él le dijo: pues es que no sé bien. Explícame tú. Pues va. Y se subió a la carroza. No era un carro, ¿verdad? Era una carroza. Una carroza lujosa. Se subió a la carroza y comenzó a explicarle acerca de la profecía de Isaías, Isaías 53. Llegó al punto donde ahí está el sacrificio del Mashiach como cordero de Elohim para redención. Y entonces el etíope entendió. Dijo: ok, entonces ya ha venido Shiloh. Sí, ya vino Shiloh. Yeshua es su nombre, Él es el Mashiach. Y seguramente ya había hecho muchas veces Tevilá.
como un buen hebreo, ¿no? Tevilá para diferentes cosas. Y él sabía que tenía que hacer una tevilá para hacerse discípulo del Mashiach. Así es que Felipe le dijo, llegó al punto de que estás entendiendo quién es el Mashiach. ¿Entiendes quién es el Mashiach? Él dijo, sí entiendo. ¿Y qué tengo que hacer? Sumérgete en agua. Cuando llegaron a un oasis le dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo haga tevilá? Si crees de todo corazón que Yeshua es el Mashiach, bien puedes. Dijo, sí creo con todo mi corazón. Me hago un discípulo del Mashiach. Entonces nada te estorba, vamos. Fueron al oasis, hizo tevilá, como muchas veces había hecho, pero nunca lo había hecho. Nunca había hecho tevilá para hacerse discípulo del Mashiach, para ponerse bajo su cobertura, bajo su autoridad, bajo su cubierta. Él dijo, yo no me pierdo esta oportunidad, yo quiero ser un discípulo del Mashiach. ¿Y qué sucedió? Descendieron al agua, dice, y cuando subieron del agua, Felipe fue tomado por el Ruaj y atravesó el tiempo y el espacio. ¡Wow! Desapareció de allí. El Espíritu de Santidad lo sacó de ese tiempo y de ese espacio y lo dejó en otro lugar, en otra ciudad. El etíope no le importó porque él alcanzó un grado de entendimiento que hasta hoy aún muchos de los sabios judíos no han llegado a ese entendimiento, a esa revelación. Yeshua es el Mashiach. Así es que el etíope salió del agua feliz y contento. Había encontrado al Mashiach. Había encontrado, descubierto la luz, la Or Haolam, el Dabar, el verbo de Adonai, lo máximo, la expresión del Eterno en cuerpo, a Yeshua el Mashiach. La expresión de Adonai en un cuerpo humano como el de nosotros. Así es que él se fue contento a su tierra. ¿Y qué creen que pasó cuando llegó? La lógica, él le compartió todo el que pudo y le dijo acerca de este libro y de este rollo de Isaías, ahora sé quién es, de quién habla del Mashiach que ya ha venido. Él fue alguien que compartió todavía más fuerte, se cerró la brecha con los etíopes, esos descendientes de Salomón, del rey Salomón y la reina de Saba, y todos los que se hicieron prosélitos al pueblo de Israel, al judaísmo, a la Torá. Ellos recibieron una revelación tan grande, y no sé cuántos sepan que hace pocos años hubo una aliyá, un retorno de cientos y cientos, por no decir miles, que fueron miles de etíopes de retorno a Israel. Hace años que están en Israel, regresaron. ¿Por qué? Porque son pueblo. Retornaron a su tierra, porque está escrito en la profecía que Él iba a reunir a todos los suyos en la misma tierra que Él les había prometido. Así es que el cumplimiento de la Torá y de las profecías es clarísimo. Si Yeshua no fuera el Mashiach, no hubiera pasado todo lo que ha pasado. Otro punto importante es que como hubo oposición con Yeshua, así hay oposición en este tiempo y hay roce entre el judaísmo rabínico y el judaísmo de Yeshua. Todavía no se puede que congeniemos y que seamos hermanos, porque ellos siguen rechazando al maestro de maestros, porque ellos siguen rechazando al Mashiach. Ellos siguen con sus propias interpretaciones de los rabinos, 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 de los rabinos. Y no han recibido al maestro de maestros, al rabí de los rabíes, a Yeshua.
Así es que este conflicto todavía sigue, por eso hay una especie de roce. Si lo hubo con él y lo hubo con sus discípulos en el primer siglo, lo sigue habiendo con nosotros. A mí ya me ha tocado darme unos ciertos roces con algunos hermanos judíos por causa del mal. Se apagó otra vez. También ya me ha tocado a mí tener ciertos roces con judíos, no con mesiánicos. Judíos, con hermanos judíos, por causa del Masías. Con prosélitos también. Pero mi postura es firme. Yo no voy a dejar a mi Masías para que me acepten ustedes. Jamás va a suceder. Ustedes tendrán que humillarse, porque Yeshua mismo lo dijo: no me verán más, señores, hasta que digan: bendito el que viene en el nombre de Adonai. Así es que ese tiempo aún falta un poquito. Se va a dar, y no se va a dar sin dolor para el pueblo de Israel. Tristemente van a tener que pasar por dolor. Falta un poco, muy poco, demasiado poco. Y cuando ellos estén experimentando ese dolor tan fuerte, van a tener que doblegarse, sacar todas esas ideas erróneas y todas esas palabras ofensivas que han lanzado contra Yeshua de Nazaret, y van a tener que reconocer, tragarse sus palabras, como se dice coloquialmente, y doblegarse ante Shiloh, porque él ha venido y tiene que entregar el cetro Judá, tiene que entregar el bastón de mando, porque está escrito en la profecía que Judá tendrá el mando, que Judá tendrá el báculo, el cetro, hasta que lo va a tener solamente hasta que venga Shiloh. Shiloh ya vino para los exiliados y está a punto de presentarse allá, y van a tener que entregarle el cetro de mando, porque él es el rey. Amén. Le van a tener que entregar el bastón de mando, porque él es el Mashiach. Así tendrá que suceder, y estamos muy próximos a ver esto. Yo no estoy en contra de mis hermanos, los judíos. Si yo soy judío, ¿cómo puedo estar en contra? Además es pecado, está prohibido tener pleito entre hermanos. Yo no me peleo con mis hermanos judíos como quizás algunos piensan. Solo que lo mismo que pasó con Esteban, que fue apedreado, sacrificado, porque él reconoció que Yeshua era el Masías, y aún tuvo una visión celestial y dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y lo vieron como blasfemia y lo lapidaron. Murió apedreado por sus propios hermanos. Pero ellos van a reconocer, muy pronto van a reconocer, que Yeshua de Nazaret es Shiloh, y que ha venido para rescatar a su propio pueblo del engaño, rescatado de la opresión del enemigo, rescatado de sus enemigos físicos. Él vendrá para rescatar al pueblo de Israel, en la tierra de Israel. Cuando todos sus enemigos se agolpen en contra de ellos, el Mashiach vendrá a ser su defensor, y todos lo reconocerán. Todos llorarán como aquel que llora por un ser amado. Se doblegará su corazón y dirán: tú eres el Mashiach, perdónanos, porque por tantas generaciones te negamos, y aún dijimos cosas feas y horribles de ti, y escribimos cosas contra ti, perdónanos. Sucederá como lo que vimos la semana pasada, la figura de Yosef como una sombra del Mashiach. Sus hermanos estuvieron doblegados, humillados, pidiendo perdón porque lo habían vendido. Esa es una figura, una sombra profética, y así sucederá. A él le decían: ¿con qué autoridad tú hablas? ¿Con qué autoridad tú enseñas?
En primer lugar, ¿de qué escuela eres? No te reconocemos de alguna escuela. Nosotros conocemos la doctrina de los saduceos, de fariseos, de los herodianos, de los sicarios. ¿De qué doctrina eres tú? Dijo, mi doctrina no es mía. Es la Torá, que ustedes dicen que creen y que sirven y que obedecen completamente. Mi doctrina es la misma que el Padre nos dio a todos. Pero hoy vengo para explicarles y sacar todas las ideas erróneas, todas las enseñanzas torcidas, todas las enseñanzas de hombres, para que sigan la Torá del Eterno nada más. Ninguna Torá oral. Moshe no dio ninguna Torá oral. Esa es una tradición que se fue inventando a través del tiempo. Son las tradiciones de los hombres. No es Torá oral. Porque si hubiera Torá oral serían 2 Torá, ¿verdad? No hay 2 Torá, hay una sola Torá. Y las tradiciones de los hombres, y las tradiciones de los rabinos. Por eso hay ese conflicto al día de hoy. Hay una comunidad aquí mismo en México que se separó de las comunidades bajo el rabinato, porque creyeron en el Mashiach, aceptaron que Yeshua es Shiloh, es el Mashiach, y entonces hubo un rompimiento. Los cortaron, siendo judíos de toda la vida. Los cortaron solo por creer en el Mashiach. Esto está sucediendo, pero es para bendición del pueblo gentil. ¿Por qué endureció el Eterno a su pueblo? Para bendición de los gentiles. Si Él no hubiera endurecido a su pueblo, sino que lo hubiera limpiado y perdonado, los gentiles no tendrían entrada para nada en este asunto de la salvación. Para nada. Así es que los gentiles tienen que bendecir al pueblo de Israel, porque si lo bendicen serán bendecidos. No deben de maldecirlo, porque si lo maldicen serán maldecidos. Este día es muy interesante, muy importante. Y nos dicen a nosotros, ¿y con qué autoridad usas tzitzit? ¿Con qué autoridad usas kippah? ¿Con qué autoridad guardas el Shabbat? Con la autoridad de Shiloh, con la autoridad del Mashiach, el rey de Israel. Pero el rabinato no está de acuerdo, no estuvo de acuerdo nunca con Yeshua. Lo siento mucho. Así como no estuvieron de acuerdo con él, siguen en desacuerdo con él y conmigo. Pues entonces tenemos ahorita como si fueran 2 caminos. Yo sigo al Mashiach. Él es el rey de Israel. Él es mi rabí y no reconozco a ningún otro rabino. Él es mi rabí. No le doy crédito a ninguno más. Solo a los discípulos de él. Él impuso un Sanedrín. ¿Están de acuerdo? Y hay un rabí, un maestro, que fue dado a los gentiles de parte del Mashiach, y él es Shaul, a quien muchos odian. Pues sí lo odian porque está relacionado con el Mashiach, por eso lo odian. Está relacionado con él. Y a nosotros nos odian también porque estamos relacionados con él. ¿Qué le vamos a hacer? Cargamos nuestra cruz, ¿no? Nuestro vituperio, y seguimos adelante. Así están las cosas. Que nadie entre en confusión. Esta comunidad es una comunidad, como puede decirse una sinagoga, judía nazarena. De línea judía, pues por mi línea, ¿no? Yo soy descendiente, pues soy judío. Y él está llamando a todos aquellos que quieran venir al Mesías judío. Entonces tiene que ser una línea hebrea también. No puede ser romana, ni puede ser española, ni puede ser gringa, ni puede ser mexicana. Tiene que ser hebrea. ¿Están de acuerdo? No puede ser de otra manera. Así es que esta es una comunidad de judaísmo de Yeshua, de la línea sefardí, una sinagoga judío sefardí, pero alineada al Mashiach. Que no seguimos y no estamos bajo el rabinato, estamos bajo el rabí de rabíes, del Mesías Yeshua, bajo su autoridad, bajo su línea.
ninguna otra autoridad, solamente la de Él. Dije que Él estableció su Sanedrín, ¿cierto? Primero llamó a 12, luego 70, eso es claro, totalmente claro, hasta el día de hoy. Y que ahorita no tenemos un Sanedrín así claro, porque Él ha dado su Ruach de santidad a quien Él ha llamado como Sheliach. Yo soy un Sheliach. ¿Por qué? Porque Él me llamó y me envió. Me llamó, me capacitó y me envió. Eso es un Sheliach, un enviado de Él, un siervo de Él, simplemente. Pero en su momento, Él tendrá un Sanedrín cuando se llegue el momento de que Judá lo acepte. Se establecerá un Sanedrín así completo, un cuerpo de legisladores que Él levantará, y a Él se someterán todos los pueblos. Y Él enviará otros enviados, enviará otros Sheliach para llevar sus mandamientos, su Torah, hasta toda parte, todo lugar del mundo. Se enseñará a todos los gentiles la Torah y la enseñanza, la línea, la autoridad del Mashiach, a todo el mundo. Y por eso nos alegramos. No por el conflicto que hay el día de hoy todavía, que para el rabinato yo no soy nada ni nadie, pero para el Mashiach, el Rey de Israel, soy su servidor, y nosotros todos somos su pueblo. Amén. Este tiempo puede ser para aclarar dudas acerca de esta línea. Que este día muchos puedan aclarar sus dudas. Estamos bajo la autoridad de Shiloh, bajo la autoridad del Mashiach, del rabí judío, quien es el Rey de Israel, y que está llamando a los suyos, todos los que son suyos, y nos está preparando para llevarnos a nuestra tierra, la tierra que prometió los padres Abraham, Isaac y Jacob. Así es que aquí comenzamos una etapa nueva de estudio, porque nos vamos a ir preparando. Hablamos de la preparación de la novia, fue una parte en cuanto a lo espiritual, muy importante. Hoy, de este día en adelante, iremos viendo los acontecimientos alrededor del mundo que nos van indicando en qué momento estamos y cómo tenemos que seguirnos preparando. Así es que aquí comenzamos algo muy importante. Empezaremos a mirar acerca de las profecías, cómo se han ido cumpliendo y lo que falta, lo poquito que falta. No nos vamos a meter de más con ese personaje odiado, el anti-Mashiach, porque entonces estaríamos dándole más crédito al anti-Mashiach que al verdadero Mashiach. ¿Están de acuerdo? Y no se lo vamos a dar. No se lo vamos a dar, sino que iremos viendo qué es lo que tiene que ver con nosotros, no con Él. El Eterno lo reprenda. Lo que tiene que ver con nosotros. Cómo mejorar nuestra vida espiritual y práctica, porque tenemos que alistarnos para su venida y para que nosotros retornemos a la tierra de Israel. Tenemos que irnos preparando mentalmente, emocionalmente y en lo físico, en lo natural. Así es que hoy termino e inicio esos estudios con que Shiloh ya vino, como dice Bereshit 49, del 1 hasta el 12. Hemos llegado a ese punto de la profecía desde Génesis, imagínense.
Se había profetizado acerca del Mashiach. Y el Mashiach ya está aquí trabajando para levantar, para afirmar su reino. Y somos parte de ello. Qué interesante y qué emocionante que nosotros somos parte de ello. Así es que afirmemos nuestros corazones cada día, perfeccionando nuestra vida espiritual y mejorando en todas las áreas de nuestra vida, purificándonos, santificándonos, porque así es como recibiremos al Rey, limpios de manos y limpios de corazón. Así es como tenemos que estar preparados todos los días. Así es que les invito a que pongamos de pie. Y les vuelvo a pedir que repasen los temas, repásenlos. Y les vuelvo a pedir que pues ya no estén viendo tantos maestros judíos, tantos rabinos judíos, porque van a acabar bien enredados. Bien enredados. Uno solo es tu rabí, el Mashiach. Amén. Bien. Que el Eterno nos bendiga, nos afirme, nos fortalezca. Que su Ruach de santidad siga obrando en nosotros para purificarnos cada día más, elevándonos, dejando atrás las cosas de este mundo, las cosas mundanales, y acercándonos más a Él, purificándonos, santificándonos. Mañana, si el Eterno permite, tenemos Tevilá, así como aquel Tevilá, inmersión, Tevilá es la palabra correcta. Mañana, y quizás vengan en estos días más llamados, dispuestos a rendir todo lo que tengan que rendir, así como Nicodemo y Yosef de Arimatea, que se rindieron siendo maestros de Israel ante el maestro que se veía pequeño, Yeshua de Nazaret, y tuvieron grande bendición. El Eterno y Todopoderoso les bendiga, les ayude por su Ruach Kodesh, por su Ruach de santidad, a perfeccionarnos. Padre, bendice a tu pueblo. Llevarejeja Adonai Yahweh Beishmereja, Yael Adonai Panabeleja Bijuneja, Yisa Adonai Panabeleja Beyasem Leja Shalom, Beshem Yeshua Bechicheinu. Amén. Amén. Una buena semana, nosotros todavía nos quedamos